Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pamela Choque y les doy la bienvenida a una edición más de Bolivia News por Bolivia Web TV. Estas son las noticias para hoy jueves 14 de noviembre del 2013. Según resultados del estudio integral del consumo de la hoja de coca en Bolivia, 3 de cada 10 personas consumen habitualmente el vegetal en el país. Entre el 2006 y el 2012, el número de consumidores creció en 15.08% de 2.678.524 a 3.082.464. Los resultados de este estudio, que contó con el financiamiento de la Unión Europea, fueron presentados ayer a los periodistas por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, luego de que la noche del martes el presidente Evo Morales, su persona y otras autoridades del Ejecutivo lo hicieran conocer a asambleístas y cocaleros. En este trabajo se definió que para esos 3.08 millones de consumidores se requiere el cultivo de 14.705 hectáreas de cocales, en los que se cosecha un total de 20.690 toneladas del producto. La demanda legal de la hoja de coca en hogares nos demuestra la evolución desde el 2006, con una proyección de uso tradicional habitual diario desde ese año, que va evolucionando sucesivamente hasta el 2012, declaró Romero. La investigación contó con el apoyo económico de la Unión Europea, organización que otorgó más de $1 millón desde el 2007. El trabajo debía estar concluido en el 2010, pero su presentación fue postergada. Y seguimos hablando de la hoja de coca. El informe del estudio realizado sobre la cantidad de hectáreas cultivadas de la hoja de coca genera polémica tanto en la oposición como en las filas del movimiento al socialismo. Para la oposición existe manipulación entre los resultados, mientras que el oficialismo considera que las hectáreas permitidas de cultivo deben incrementarse. Actualmente, Bolivia cuenta con 12.000 hectáreas legalizadas para el cultivo de coca, mismas que están plasmadas en la Ley 1008. El estudio establece la necesidad de 14.705 hectáreas de cultivo de coca y 20.960 toneladas anuales de consumo. El estudio integral de la demanda de la coca en Bolivia ha establecido que la hoja de coca es más consumida en el área urbana que en la rural, y que son los varones quienes acullican más que las mujeres. Sin embargo, las autoridades opositoras coincidieron en señalar la forma separada que las cifras podrían haber sido alteradas por las autoridades nacionales. El diputado de Convergencia Nacional, Luis Felipe Dorado, cuestionó la falta de transparencia del gobierno en el tema. Por los antecedentes gubernamentales en el manejo de cifras, en casos como los del censo y los datos de inflación del INE, hay todo un patrón de manipulación de información que podría estar repitiéndose con la coca, dijo. Semanas atrás, el líder del movimiento Sin Miedo, Juan del Granado, declaró que tuvo acceso al estudio de la hoja de coca y aseguró que este establecía apenas 6.000 hectáreas. Seguimos informando. El Premio Nacional de Novelas lo ganó el orureño C. Mendizábal. El escritor boliviano de 57 años, Carlos Félix, más conocido como C. Mendizábal Rivera, resultó ganador del 15º Premio Nacional de Novela Alfaguara 2013 con su trabajo narrativo Pasado por Sal. El fallo del jurado, conformado por Raquel Montenegro como presidenta, Martín Zelaya, Rosario Barahona, última ganadora, Arturo Rico y Willy Camacho, fue leído ayer al mediodía en las instalaciones del Palacio Chico de La Paz. El trabajo con el lenguaje está muy bien logrado y es destacable la habilidad en la construcción de la voz narrativa, cuya principal virtud es no tener la típica solemnidad del narrador convencional y a la vez acercarse al lenguaje coloquial sin caer en el facilismo de los lugares comunes, indicó Raquel Montenegro, y resaltó la pericia del autor para generar la complicidad del lector. Mendizábal indicó que la historia de su novela es una suma de historias, un cruce de varias de ellas y un producto de ese cruce que puede ser trágico o sencillamente aleccionador. Mi deseo es que cada lector se identifique con algo o con alguien, acotó el autor. Continuamos con las noticias en Bolivia News. Evo anuncia construcción de un metro en Santa Cruz de la Sierra. El presidente Evo Morales anunció el jueves la construcción de metros luego de dotar a las ciudades de La Paz y El Alto de un teleférico, sistema por cable que estará en funcionamiento el siguiente año. Morales, durante la presentación de la convocatoria pública para contratar 253 profesionales y técnicos que operen y mantengan el teleférico, manifestó que se avanzó bastante en estudios preliminares para instalar metros en ciudades distintas a La Paz
y el Alto. Entre las posibilidades, debido a sus características topográficas, se puede mencionar a Santa Cruz y Cochabamba, la primera y tercera más pobladas, respectivamente, según el último censo. Cochabamba, al igual que Santa Cruz, se emplaza en una extensa planicie apta para la instalación de transportes masivos. El mandatario indígena aseguró que como va creciendo la población, es necesario seguir pensando en nuevos sistemas de transporte que beneficien a los bolivianos, pero sin descuidar a los transportistas. Seguimos con las noticias en Bolivia News. Lenta entrega de pasaportes en migración. Una falla en el sistema de comunicación que permite el flujo de información y procesamiento de datos en la entidad de migración desde La Paz a Santa Cruz tiene afectados a decenas de personas que precisan tramitar su pasaporte y que deben esperar hasta 2 semanas para poder acceder a este documento. La directora departamental de Migración en Santa Cruz, Silvia Paniagua, pidió paciencia a los usuarios ya que se trata de fallas que escapan a la voluntad del personal. Dijo, a tiempo de indicar que el inconveniente se debe a problemas en el servidor central de La Paz que permite la sincronización de datos que son enviados desde Santa Cruz a La Paz. Sin embargo, la funcionaria no supo explicar cuándo sería resuelto el mismo. Estos son los datos económicos en Bolivia News. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96, el euro se cotiza en 9.23, el yen se cotiza en 0.06. Es momento de deportes en Bolivia News. Los competidores bolivianos Chavo Salvatierra y Marco Bulacia mejoran en puestos para la largada del Dakar. Producto de sus buenas participaciones en el Dakar Series, Marco Bulacia tendrá el dorsal 358 y por lo tanto una buena posición para la largada de la próxima edición del cross country más exigente del mundo, el Dakar 2014. Estoy muy contento porque es una gran noticia. Es la primera vez desde que disputo el Dakar que puedo competir con un dorsal tan bajo y al mismo tiempo largar dentro de los primeros 60 vehículos, aseguró Bulacia, quien se encuentra ultimando los detalles para la preparación de su cuarta participación en el Dakar. El multicampeón de rally confirmó su participación a bordo del Protobol, prototipo con el que compitió la última versión del cross country que atravesó en aquella ocasión Perú, Argentina y Chile. Otro piloto que tendrá un mejor orden de largada es Juan Carlos Salvatierra. Chavo con el dorsal 40 y al mismo tiempo mejorará 10 puestos respecto al Dakar del 2013. Es algo bueno, la verdad que ya quiero alargar. Me he preparado mucho y muy bien para conseguir un buen puesto en el Dakar, aseguró Salvatierra. El actual campeón del mundo, cross country más 450 cilindradas cúbicas, se prepara físicamente y también ultima detalles tanto en puesta a punto de moto como en navegación. Seguimos informando. La selección boliviana de triatlón lista para conquistar medallas en los Juegos Bolivarianos del Perú. Después de ser sometidos a trabajos exigidos con la supervisión del técnico cubano Carlos Cosme, la Selección Nacional de Triatlón está lista para intervenir en los Juegos Bolivarianos en Perú a partir de este sábado, día que se inaugurará la competencia en Trujillo, que es la sede principal, con los titulares de los comités olímpicos, los chuquisaqueños Dana Montero y Hugo Zárate, los tarijeños Elizabeth Vázquez y Raúl Espinosa, además de los paceños Carlas Rosales y Luis Centeno, conforman el equipo boliviano. Estas fueron las noticias de la jornada en Bolivia News. Soy Pamela Choque y los esperamos con más información en Bolivia Web TV al alcance del mundo. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.